Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy quiero hablarles de la culpa. La semana pasada estuve dando un taller sobre este tema y me pidieron muchos que pudiera subir un video a mi canal sobre este tema, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Esto de la culpa que nos atrapa y nos paraliza, cómo la podemos transformar en una culpa con propósito, ¿no? Que esa culpa podamos utilizarla como una oportunidad para aprender y avanzar y no para quedarnos trabados. Y para eso lo primero que vamos a definir qué es la culpa, ¿no? Lo primero es saber que es una emoción que aparece cuando sentimos que hemos roto o transgredido una norma, un principio, ya sea social, familiar, particular, ¿no? Y que aparece cuando sentimos que no hemos podido cumplir con lo que esperábamos de nosotros mismos o lo que otros esperaban de nosotros. Y acá vamos a ver todos los elementos que acompañan a la culpa, ¿no? Uno de ellos y fundamental, para que haya culpa tiene que haber una norma, pero nos encontramos que todas las normas que seguimos no siempre son nuestras, no representan muchas veces nuestros valores. Acá es importante poder identificar si esa norma que seguimos, si ya sea esa norma que seguimos social, familiar o particular, refleja nuestros valores o simplemente estamos siguiendo el juicio de un otro o la manera de pensar de los demás. Es muy importante, por ejemplo, les digo, no sé, lo primero que se me ocurre, algo generalizado, la mujer tiene que trabajar en la casa, ¿no? Esto era una norma social que estaba impuesta. Cuando la mujer salió a trabajar afuera, muchas veces se sentía culpable de dejar a su familia y a sus hijos. Pero esa norma, ¿reflejaba realmente su valor como mamá y como esposa? No. Era una norma, un juicio de una sociedad que decía que era ser buena mamá y buena esposa, trabajar adentro y no salir a trabajar afuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante poder primero identificar si esa norma, ¿no?, que seguimos realmente refleja nuestros valores. Desde el punto de vista de coaching, desde esta perspectiva, sabemos que hay dos maneras de manifestarse la culpa. Está la culpa disfuncional, la que te bloquea, la que no te permite avanzar, ¿sí? Y está la culpa funcional, la que nos trae un propósito, la que nos enseña algo, la que nos permite avanzar, la que nos permite reparar, ¿sí? Y acá vamos a ver los dos roles. Y esos dos roles que vamos a ver en la culpa es el rol del que emite, ¿sí?, el que emite el error, el culpador, y el culpado. Es muy importante poder identificar que si yo quiero lograr, ¿sí?, que eso que ocurrió, esa norma que se transgredió, sea una oportunidad para avanzar y yo esté tanto del lugar que señala el error como si estoy del lugar que me siento culpado, vamos a ver cuáles son las herramientas y en dónde debo enfocarme para lograr que eso no estanque y sea una oportunidad para avanzar. Así que te invito a que puedas distinguir cuántas veces te sentís atrapado en esta culpa y cuántas veces estás en el lugar de señalar la culpa, pero no de una manera constructiva, de señalar no la culpa, señalar el error para que de una manera constructiva esto se pueda ver. Por eso es muy importante acá tener claro cuál es la culpa funcional para luego ver la disfuncional. La culpa funcional es aquella que, aunque incomoda, tiene un propósito, que es el llamado a la reflexión y a mejorar. Nos impulsa a reconocer nuestros errores y nos lleva a tomar acciones que estén alineadas con poder crecer y avanzar como personas. ¿Cuál es la relación con la norma en esta culpa funcional? Justamente la relación con la norma es que nosotros nos sentimos que reflejan nuestro valor, estamos alineados con esa norma, sentimos que romperla es importante, por eso nos ayuda a actuar con propósito. Ejemplo, si yo sé que falté a la verdad, para mí es importante decir siempre la verdad. Cuando falté la verdad por X razón, siento la necesidad de repararlo, ¿sí? Porque para mí era importante ser sincero. Fíjense cómo acá
los roles, ¿sí? Cuando estamos desde el lugar de la culpa funcional, que sea constructiva, cuando estamos desde el lugar que señalamos el error, actuamos como guía, invitamos a la reflexión para que el otro vea el error como una oportunidad para crecer, para aprender, y no como un castigo en sí mismo. ¿Esto qué promueve en el otro? Promueve asumir la responsabilidad, disculparse si hace falta, encontrar la solución y cambiar para no repetir el error. ¿Cómo actúa el culpado en la culpa funcional, no el que cometió la falta? Ve el error como una oportunidad para aprender y crecer, ¿sí? No se autocastiga, sino que toma acciones, ¿sí? Para reparar y para cambiar enfocadamente en lo que quiere lograr, ¿sí? O sea que lo hace con propósito, aprende con propósito. Y ahora es importantísimo poder distinguir cuál es la culpa disfuncional. Lo primero que te digo es que te trae presión. La culpa disfuncional te atrapa, ¿sí? Te estanca, te paraliza. Está la presión externa que sentimos cuando seguimos normas impuestas por otros que no son nuestras, ¿sí? Esa es la presión externa que nos produce falta de autenticidad, pérdida de autoconfianza, ¿sí? De autoestima y falta de confianza en nosotros mismos. Y la presión interna, que esta se da cuando quizás sí estamos alineados con esa norma, sí era importante para nosotros no romperla, pero somos incapaces de perdonarnos. Esto nos produce una presión interna que nos deja atrapados en la falta de perdón. ¿Cuál es la relación con la norma, la culpa disfuncional? Justamente no representa nuestros valores. Nos sentimos que estamos siguiendo juicios de otros. Y acá es importante poder ver cómo actúa el rol del culpador en la culpa disfuncional, el que señala el error y lo que provoca también. Impone reglas rígidas, descalifica, castiga, manipula. ¿Y qué provoca en el culpado? Provoca resentimiento y resistencia, dificultad para perdonarse, falta de comunicación, ¿sí? Y hace que la relación sea una relación permanente de culpa y enojo, quedándose atrapado ahí, ¿sí? Fíjense si yo digo, sos un mal hijo porque no venís los domingos a almorzar a casa, ¿sí? Estoy castigando, estoy juzgando, ¿sí? Una situación que tiene que ver con un juicio mío. ¿Por qué es mal hijo porque no venga a almorzar a casa? No, eso es un juicio mío, eso no es verdad. Ese es un ejemplo. Y acá es interesante ver cómo actúa, ¿sí? Cómo actúa el culpado en la culpa disfuncional, en qué se enfoca. Lo primero es que se siente atrapado por seguir normas que no comparte, ¿sí? Prioriza la aprobación ajena antes que la propia, no logra perdonarse y justamente esto es lo que lo hace sentir atrapado. Esto provoca que tenga malestares emocionales, que sienta ansiedad, que tenga problemas con las relaciones y que vaya perdiendo autoestima y confianza. Un ejemplo claro, por ejemplo, mi familia, sigo la carrera que mi familia quiere, aunque no es la que yo elijo. Y al no podérselo decir, me siento atrapado, me siento con ansiedad, ¿sí? Y me siento frustrado porque no logro poder decirles que no es lo que realmente yo quiero. Me quedo atrapado en la... Y acá vamos a ver cómo aprende, ¿sí? El culpador, el que señala el error, cuando desea que sea constructivo eso en lo que se erró. Lo primero es que el culpador se centra en la solución y no en el error. Busca reparar, no castigar. Lo segundo, que pregunta antes de juzgar, ¿sí? Pregunta qué fue lo que le pasó al otro para ver que haya roto esa regla, ¿sí? Lo tercero, escucha las necesidades del otro y los miedos que pudo haber tenido para no lograr eso que tenía que lograr, ¿no? Y siempre fomenta, ¿sí? un espacio para el aprendizaje y el crecimiento. Esto es súper importante para que realmente de esto que falló o que se hizo equivocadamente sea constructivo como una oportunidad para crecer. ¿Cómo aprende el culpado? ¿Sí? ¿Cómo aprende el culpado para que la culpa
tenga un propósito en su vida. Primero, acepta que la culpa es una alerta para mejorar, ¿sí? Después, acepta que las normas están hechas también para guiarnos y para protegernos muchas veces, ¿sí? También acepta que asumir la responsabilidad es crecer y perdonarse es liberador. ¿Esto qué provoca? Provoca en qué se convierte esta culpa, en un llamado a la reflexión, ¿sí? En una oportunidad para crecer y esto que me encanta, un recordatorio de nuestros principios y nuestros valores, ¿no? De quiénes somos. Y entonces, cuando abordamos la culpa con propósito, nos libera del error. Aprendemos de la experiencia y avanzamos con paz con nosotros mismos. No te quedes atrapado en la culpa, dale propósito para crecer y avanzar. Soy Nati Costales, soy coach ontológico y tenés todos los canales para poder comunicarte conmigo y poder pedir tu cita cuando lo gustes. Si te gustó el video, te pido que te suscribas, que lo compartas y que le des me gusta. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima.